Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. El uso de STEPS en vía pública sigue siendo ilegal. Llega ban serio en esta temporada especial. Sigue subiendo la cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela. Entre la desolación y la esperanza, así tratan de subsistir los venezolanos. Truco de un hincha mexicano para tomar cerveza se viraliza. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como una vez más la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludo, esperando que hayan tenido el día de hoy un excelente miércoles. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con lo indicado recientemente por el ministro Arthur Dowers, en el cual él mencionó que el uso de los STEPS eléctricos en vía pública sigue siendo ilegal y que por el momento el gobierno de Aruba no considera en cambiar la ley que se tiene actual. El uso de los STEPS en la vía pública de Aruba es ilegal y el gobierno de Aruba ha dejado claro que no tiene previsto modificar la legislación para permitir su circulación. Según las autoridades, estos vehículos representan un riesgo significativo para la seguridad vial debido a que la infraestructura de las carreteras de Aruba no está diseñada para su uso seguro. Si bien existen países donde los STEPS pueden circular legalmente gracias a una infraestructura vial más amplia y adaptada, incluso algunas de estas naciones han comenzado a restringir o prohibir su uso ante el aumento de accidentes y los riesgos que representan para conductores, peatones y hasta los propios usuarios. En el caso de Aruba, el gobierno considera que la probabilidad de que ocurra un accidente o de que los usuarios de estos vehículos se vean involucrados en situaciones de peligro en las vías públicas es demasiado alto. Por esta razón, mantienen su postura de no legalizar su uso en las carreteras del país. Además, las autoridades han manifestado que están intensificando sus esfuerzos para retirar estos vehículos de la infraestructura pública. Esta medida no responde únicamente a que su circulación es ilegal, un hecho establecido por la normativa vigente, sino también a la lucha contra las actividades ilícitas que, según declaraciones del ministro Arthur Dowers, se han venido desarrollando durante años en torno al uso de los STEPS en las vías públicas de Aruba. La Autoridad de Turismo de Aruba, con su iniciativa de ban serio, siguen incentivando a la comunidad no solamente para generar esa conciencia ciudadana, el cuidado con el medio ambiente, pero también para tener una mejor vibra entre la comunidad, pues ellos arrancan una vez más en esta temporada su gran campaña. Sí, para 2026, maneira que a ano anterior, nós estamos back com o ban serio scavenger hunt, e aqui nós temos 4.0, mirando esta de nos 4 anos que nós estamos fazendo, esta começa de dia 5 de julho até o dia 6 de agosto, botem chance, para ir na tour pergunta e para agora entregar isso aqui e ganhar prêmio. Tour aí nós sabemos que pergunta novo, nós sabemos que lugar novo, para agora não possível que mais nós temos família, não que desde o primeiro ano do mês, e não também nós que tour aí não tem algo novo, aí passar estava da hope challenging, nós estava tem mais ou menos 25 perguntas e aí que nós tem dia stop, pero com 3 perguntas. E não vai estar assim difícil, pero eigenlijk gewoon pergunta novo, para agora é não por sim tique mais de Aruba. Durante a intervakantie, nós começamos a pergunta na botahaya, riba nos website que é banserioaruba.com, é completamente grátis, bota registrar via de Google Sheet que é muito mais fácil que o ano anterior. Nós estamos usando app, pero mirando e também feedback que nós botahaya, tem gente que não tem data, tem gente que também internet não está muito bom, tem viaja, nós põe agora Google Sheet que vou save também depois e botar assim no mesmo tempo. Sim, nós estimulamos eigenlijk door que algo educativo, dona emocional lezen e pergunta emocional, laga nang mes, explorar e wak una natahay e contesta, ando mais claro pa e maior nang ajuda nang tambe, pero nós estimular agora grupo de mais ou menos 5 pessoas, 4 para 5 pessoas, mestre tem mucha, just 2 anos, mais bom, e também agora junto com família, prima, pero de como sobre tudo prêmio nang tá eigenlijk para mim para família de 4 a 5 pessoas. Também tem sacamento de portrait, para mandar vídeo também para nós põe essa aqui mais claro no social media de Banserio Aruba e essa aqui mas está põe eigenlijk extra ponto não para quem tá ganha top 3 prêmios não mais grande. Nós temos diferentes prêmios, nós temos Hope Partners, nós aí passar a dormir com nós, vamos de weekend stay, ter dinners para a família, parte de Butterfly Farm, com eigenlijk manisa bota vir turista Aruba isla.
Se a website de Banserio, botem link, caminho que bota clique para botem que inscrever, para você ter a única maneira que nós recebemos informação. Anterior bota hinca bo e-mail address, bo número de telefone, bo número criativo, para agora nós por tomar contato no momento que você quer cultura pergunta não. Cambiando de tema, por su solidaridad, su compromiso y también por su empeño con su trabajo, recientemente Teresa fue elegida como la empleada del mes de junio por el Hospital Horacio Oduber. Allí lo sorprendieron no solamente sus colegas, pero también sus familiares y mucho más. Amita Teresa Sánchez y Hospital Sempre Day. Lo cual que me gusta de mi trabajo es una relación que me tengo con cada paciente y familia. E que me portei para sentir a grande sentir na casa. Então, na casa que não leu de não é um casa. E para cena aí dan todo dia nos dona de lo mejor que possível para cena aí não por recuperar mais pronto. Para cena aí não vai ser com familiares. Nós temos afdeling com diferentes especializações, que devem estar especialmente cardio, botin long e botin nefrologia e outras especialidades. Lo qual que me gusta tá que bota assim todo dia algo novo. Bota assim e assim inanan bo por amplia bo knowledge para poder tratar e ajudar o paciente na melhor maneira. Nós trabalhamos aqui riba com grupo de diferentes enfermeiras, nós temos parte de nós todos formamos team, esta é parte de huishoudelijk, vai para a cozinha, vai para nós enfermeiros não especialista não arts não. Tudo coisa para o bem-estar do paciente. Bueno, ni informati, Não, mas uma vez a mim não me esteve dia, pois para agora, mas o custo de meu coração vai para paciente, das minhas. e te percebes, no, Wow. no tu eres esa persona. ¿Cuándo es tu trabajo? 16. 16. Tu eres esa que bota full por paciente tu costa não está somente pero é ambassador, de qualidade funcionários que vem tudo assim na botar se arbeid também, então 16 aí, você é bom colega na nominal e nós como rato assim nós está orgulhoso. Me está aceitando de número de nosso time completo. Me quero agradecer tudo gente de coração para nominar-me como empregado de Luna de Juni. Teresa é uma pessoa muito dedicada, é team player. Teresa forma parte de diferentes comissões, como ambassador e kwaliteitsmedewerker de BV4. Teresa toon empatia para seu paciente e colega. Para bem Teresa sempre tem. Teresa sempre tem! No sempre tem. Empezamos nuestra ronda internacional con las noticias que siguen llegando desde Venezuela, especialmente en La Guaira, donde Andrés Sánchez Hernández nos tiene un informe no solamente de la cifra de fallecidos, que lamentablemente ha venido aumentando. Hasta este momento se consideran que casi 3.700 son las víctimas fatales y también la cantidad de heridos ha ido aumentando. Según lo que han señalado en este momento, no solo la situación es bastante compleja porque están tratando de remover los escombros para así quizá encuentran a personas y rescatarlas, o también para que aquellas personas puedan darle una cristiana sepultura a sus seres queridos. Gracias por el contacto. Ya casi 2 semanas de estos 2 terremotos que azotaron a Venezuela y afectaron mucho el estado de La Guaira. Les puedo decir que este es el panorama que hay en este estado. El recorrido que hemos hecho, esto es lo que encontramos: ruinas, desolación, edificios abandonados. Según cifras oficiales, ya hay un total de 3.553 fallecidos, 16.740 heridos, más de 17.000 personas sin viviendas y más de 6.400 personas rescatadas. Pero en estos recorridos, como les comento, esto es lo que se encuentran: ruinas, edificios derrumbados. Las personas nos dicen que es necesaria maquinaria especializada para poder levantar esta gran cantidad de escombros. Como pueden observar acá, bueno, esta es una piedra bastante pequeña, pero un poco pesada. Imagínense la cantidad de escombros, lo que puede pesar esa losa, ¿no? Se necesitan grúas telescópicas que levanten estas losas de piso que, bueno, que están acá
para poder levantar estos escombros. Mucho más hacia el este de este lugar está Caribe, donde la situación también es realmente dramática. Podemos señalar que las personas todavía tienen la esperanza es de recuperar nada más los cuerpos de los restos de las personas que, bueno, que todavía quedan bajo los escombros, y eso es lo que nos han dicho, que quieren recuperar los cuerpos de sus familiares. Entendemos que el Estado venezolano ha instalado una especie de morgue provisional en el puerto de La Guaira, donde las personas que quieren identificar y entienden que quieren identificar los cuerpos van hacia esa morgue, entran al puerto de La Guaira, les muestran unas fotografías, y si determinan que esa es la persona, luego es que les muestran el cuerpo de manera física. Si no, los cuerpos que no han sido reconocidos directamente son llevados a un cementerio en La Esperanza, hacia Carayaca, más hacia el oeste del estado, donde se están haciendo fosas para enterrar a las personas que ya están con un estado de descomposición bastante avanzados. Y bueno, ahí se llegan, les identifican con un código, y las personas sí piensan que su familiar está allá, lo pueden ir a retirar sin ninguna manera. Hay que recalcar que no son fosas comunes, sino fosas individuales donde se están enterrando estas personas que ya están en un estado de descomposición avanzado. Pero la petición principal que hemos recogido acá en el estado de La Guaira es cisternas de agua para poder asearse. Hemos conversado con personas que nos han señalado que tienen hasta 8 días sin poder bañarse por la falta del agua. También la electricidad es muy importante. Hay sectores que están totalmente oscuros y temen por su seguridad. Así que bueno, la petición ha sido esa, pero sobre todo la principal fue encontrar maquinaria que pueda levantar esta gran cantidad de escombros que todavía están acá, y personas que quieren recuperar el cuerpo de sus familiares. Y es que son muchas familias, son muchos venezolanos que se encuentran a la intemperie allí, esperando la ayuda por parte bien sea del gobierno o de alguna instancia para venir con maquinaria pesada y tratar de remover los escombros, y de pronto porque ellos se encuentran con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Sin embargo, la desolación también sigue siendo la protagonista, entre ellos viviendo esos momentos bastante complejos. Las aves de carroña merodean con frecuencia los cielos de Katia la mar. En la tierra, cientos de personas aún pernotan en la casa de campaña en los campos de damnificados, cerca de lo que fueron sus casas. Jocelyn Fernández señala el lugar donde su suegro quedó sepultado bajo los escombros. Ya tenemos a nuestro suegro allá abajo enterrado y no tenemos solución de nada. Lo que queremos es sacarlo para darle su santa sepultura. Fernández perdió 3 familiares a causa de los terremotos. También se nos murió un niño de 5 años, una de 15 y mi cuñada de 40 años. Tatiana Fuentes se recupera de una fractura junto a su hermana en una casa de campaña en un estadio de béisbol. En su lecho le preocupa que su padre no haya sido sacado de las ruinas. Mi papá aún sigue allí y hemos hablado con todo el mundo y nadie ha llegado allí. Necesitamos una maquinaria para que le puedan quitar una muralla que tiene encima. Todos vienen, ven y se van y no regresan. Le doy gracias a Dios que me pude sacar a mi mamá y a mis hermanas en ese momento, que ahorita están ahí. Mi mamá hubo una fractura de tibia y peroné y ya gracias a Dios está operada. Mi hermana también tuvo una fractura de mandíbula y ya gracias a Dios fue operada. Y ahí tengo a mi hermana también con punto en los pies. Otros no tienen ni casa de campaña, duermen al aire libre y comen de la caridad, como Franklin Rubén Rojas. Bueno, esta no es mía, ¿oíste? Esta es prestada. Yo no tengo nada. Cuando llegue el dueño de esto, tendré que agarrar para donde me caiga la noche. Porque me ayuda la gente aquí dándome comida, agua, cualquier cosa pues, para sobrevivir. Ya hay demasiada mosca, ya huele feo y todo, demasiadas enfermedades. Algunos de los sobrevivientes han contado con la solidaridad de la población. Gracias a Dios estamos en carpa, porque el primer día dormíamos en el piso. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Ya estamos en carpa, ya gracias a Dios recibimos la comida. Bueno, de verdad que para como comenzamos estamos de verdad que muchísimo mejor. Y sabemos que son muchas las familias que han dado a conocer sus historias, pues recientemente se ha conocido la del pequeño Luca, quien cumpliría 9 años y su familia no pierde la esperanza de poderlo encontrar con vida. Ellos han movilizado no solamente distintas instancias, fundaciones y demás, para así poder llegar hasta donde se encuentra el pequeño.
La realidad de La Guaira pasa por los que se aferran a la resignación y otros a las pequeñas posibilidades de vida. Lucas Gámez, el niño que días atrás se reportó había quedado entre escombros, cumple 9 años. Aún sin certeza sobre su condición, a lo interno de este edificio en Caraballeda, su familia cree que está con vida. Incluso a través de Noticias Caracol le envían directamente un mensaje a su pequeño. Y si él está sintiendo lo que yo siento o su mamá siente, le queremos transmitir tranquilidad, que esté tranquilo, que sepa que lo estamos buscando, que queremos ir por él o que queremos llegar a él y que queremos saber de él. En otro lado de la entidad, en el puerto de La Guaira, donde se estableció una morgue improvisada, los familiares apelan a la necesidad de dar el último adiós, como María Mejía, que luego de 12 días de trabajo con las uñas, como dice, logró sacar de los escombros a su hermano muerto. Lo logré sacar, pero no con vida, descompuesto totalmente. Y para mí no ha sido fácil batallar con todo esto que me ha pasado. El número de fallecidos sigue en aumento, al igual que la lista de desaparecidos, que por los momentos no entra en las estadísticas oficiales. La poca presencia de rescatistas internacionales da cuenta de lo que ha arrancado en esta etapa, que apunta a la priorización de la recuperación de terreno y limpieza de escombros, mientras ya avanzan las estimaciones en lo que ha significado en lo económico esta tragedia. Y sabemos que no solamente el trabajo de la remoción de escombros es importante, pero también el trabajo que se despliega por parte de especialistas, enfermeros y doctores para así poder tratar con los heridos que son rescatados. Pues recientemente Colombia envió también una carpa especial donde allí hay profesionales de la salud para poderles ayudar a los rescatados. En la unidad educativa Gran Colombia, ubicada en la parroquia Santa Rosalía de Caracas, se levantó el hospital de campaña que ha llegado desde Colombia de la mano de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Emergency Medical Team, el EMT, Colombia, certificado por la Organización Panamericana de la Salud. En 7 carpas instaladas brindarán medicina general, pediatría, ginecología, laboratorio y psicología para atender a los afectados por esta tragedia causada por los 2 terremotos del pasado 24 de junio. Son 35 especialistas colombianos que rotarán cada 15 días para garantizar una continua atención en el refugio, donde se calcula que hay unos 1.200 personas entre adultos y niños. A destacar que este hospital de campaña tiene un servicio de filtración especial para brindar agua potable para uso y consumo. Este hospital de campaña que ha llegado desde Colombia arranca operaciones este miércoles y se espera que en una primera proyección pueda estar acá en la capital venezolana por los próximos 60 días. Desde Caracas, Saúl Noriega, Noticias Caracol. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Importancia de la salud masculina en esta temporada. Una joven mostró un terrible diseño de la construcción de un baño. Sushi, teléfono! Sempre conectándonos Isla Aruba, nos un solo connection con Seita, yeah. Aitano traíse da bombón fuerte. Masiguino man. Bando Aruba Badilandi. Masiguino conectar. Ay, con Seita, Turende. Construyendo en Aruba su futuro, da Seita innovando. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. Bota claro para subir el siguiente nivel, más ligero y más duradero. Vamos a comenzar a aventura. Sube iamigo.com y escoge o plan. Juntos nos por lograr más.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que la importancia de la salud masculina no se debe tomar como de una forma rápida. Es importante que los hombres no solamente busquen ayuda cuando lo necesiten, pero también que puedan hablar ampliamente sobre situaciones que les pueden afectar y no tener un tabú. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El mes de la salud masculina es para que los hombres hagan una pausa y piensen en ellos, ya que usualmente entre las edades de 15 a 65 años no buscan cuidar su salud. El hombre peca mucho de, ¿verdad?, sufrir en silencio. Yo creo que el hombre muchas veces sufre en silencio, no le gusta decir de lo que padece, mucho más en mi campo de urología, ¿no? El hombre, sí, dentro de la urología te sientes menos de lo que eres, así que se quedan calladitos y no dicen nada. Así que es importante, sí, educar al hombre, que se comuniquen, que hablen. Yo creo que las damas en ese aspecto son mucho mejor que nosotros, son un poco más abiertas y por eso muchas de sus condiciones se cogen a tiempo. Así que esas revisiones regulares son de suma importancia, pues dejan un claro panorama de cómo se está en términos de salud. Siempre es importante por no visitar tu médico primario, ¿verdad? En Puerto Rico hay un problema bien grande de diabetes, un problema bien grande, ¿verdad?, de hipertensión. Es importante ver cómo está ese azúcar, ver cómo están esos lípidos, ¿verdad?, la parte de la grasa dentro del cuerpo humano. Entonces, ya entrando en una urología como tal, es importante chequearnos por el cáncer de próstata, ¿no? Por lo menos empezar con un examen de sangre, que es el PSA, y pues de ahí partimos dependiendo de lo que vamos viendo. Y esa prueba de sangre, si hay historial familiar, se debe comenzar más temprano, a los 40 años. Pero a lo que más le temen es a la táctil. Sin embargo, hay mucho más que el cáncer de próstata. Lo más común que el hombre padece no es cáncer de próstata, es lo que es próstata agrandada como tal. Que ahí son los síntomas de que no vacías completo, te levantas por la noche para ir al baño, tienes más urgencia, más frecuencia. Claro, eso es lo que es próstata dentro de urología. Hay un campo bien grande de que el hombre debería examinarse. Hay pacientes que necesitan una circuncisión después de adultos, es importante, si no pueden echarle el prepucio bien para atrás, verificarse eso. Si sale algún lunar o alguna mancha que no estuvo ahí, también es importante examinarse. En nuestra sección de las más virales les mostramos este terrible diseño de construcción que una joven viralizó a través de sus redes, mostrando el por qué ella no puede salir de la ducha completamente desnuda por un pequeño detalle en la ventana. Una joven expresó su enojo tras percatarse lo que podía ver desde la ventana de su baño. Este es el resultado de haber estudiado arquitectura online. Cuando alguien busca un departamento suele priorizar la comodidad, ubicación y sobre todo la privacidad. Sin embargo, una joven descubrió que el diseño de su vivienda tenía un detalle que iba exactamente en sentido contrario. Ella mostró un defecto en el diseño de su departamento y el video se viralizó. La joven expresó su malestar y recibió una ola de comentarios. El video fue compartido por Cristal a través de su TikTok, quien mostró cómo estaba diseñado el baño. En las imágenes se puede observar la ducha ubicada cerca del lavamanos. Este posee un espejo y una ventana. La molestia de ella es que se debía al paisaje que podía ver desde su baño. ¿Qué clase de arquitecto diseña un edificio en el que yo estoy tranquilamente desnuda en mi baño? Me quiero mirar al espejo, pero no puedo pasar porque enfrente tengo a dos hombres haciendo un asado. Ante la falla en el diseño, la joven expresó su enojo y se desquitó con quienes construyeron el edificio y decidieron colocar la ventana del baño en ese lugar. En nuestra sección de las mascotas de Alejandra les mostramos a este último cachorro que era el más viejo y que se encontraba en un refugio y que afortunadamente fue adoptado, pues así lo recibió su nueva familia. Omar había pasado más de 10 años esperando una oportunidad cuando finalmente llegó su nueva familia. Cuidadores formaron un pasillo para despedirlo. Durante más de una década, este perrito recorrió los mismos pasillos de un refugio de Río de Janeiro, en Brasil, mientras otros perros sí encontraban una familia. Era el residente más antiguo de la Fazenda Modelo y por ser un animal mayor, sus posibilidades de adopción parecían reducirse cada vez más. La historia cambió recientemente. Los voluntarios recibieron la confirmación
transformación que habían esperado durante años. Omar finalmente dejaría el canil para comenzar una nueva vida con su familia. Hoy es tu gran día, fue una de las frases que acompañó la despedida. Cuando el perro avanzó hacia la salida por última vez, las personas que lo habían cuidado formaron un corredor y lo recibieron con aplausos. Omar no había pasado unos meses allí, llevaba más de 10 años aguardando esta oportunidad. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro Aeropuerto Internacional Reina Beatriz, que nos conecta a la hermosa ciudad de Barranquilla, en Colombia, gracias a Wingo de una forma directa. Barranquilla te espera. Viaja directo desde Aruba a Barranquilla con Wingo todos los jueves y los domingos. Una oportunidad para descubrir la cultura, la gastronomía y el ambiente único de una de las ciudades más vibrantes de Colombia. Conoce el sabor, la rumba y pasa momentos increíbles sin escala. De Aruba a Barranquilla, jueves y domingo. Corre a planear tu próxima aventura. Para más información visite la página del aeropuerto www.airportaruba.com. Y si hablamos de cerveza, pero que ocurrió en el estadio, vean este ingenioso hincha mexicano que a través de un pitillo largo que él mismo construyó, pues ahora consume cerveza gratis en el estadio. El Mundial 2026 ya dejó goles, eliminados, lágrimas, pero también una galería de momentos que no tienen nada que ver con el fútbol. El último en sumarse es un hincha de la selección mexicana que allí, mientras que el estadio estaba repleto y su equipo jugándose el pase a los cuartos de final, encontró la forma de resolver uno de los problemas más universales de allí cualquier tribuna, la cerveza, que es bien cara. La solución fue tan simple como inesperada. Tomó el caño hueco de asta de una bandera, la apoyó en el vaso de un vendedor ambulante que pasaba por delante y se mandó un sorbo largo sin soltar la bandera, sin llamar la atención y sobre todo sin pagar un peso. El video fue publicado allí y tiene más de 12 millones de vistas en menos de 24 horas y se convirtió en uno de los clips más compartidos en el torneo. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en Telearuba. Recuerden seguir todos los pormenores y las transmisiones de los cuartos de final que tenemos en estos momentos de la Copa FIFA 2026. Porque recuerden que Telearuba es la casa del Mundial. Sigan con la buena programación y será hasta mañana.